Bueno, mi nombre es Laura Daniela García Valencia y voy a hacer la sustentación de mi parcial de pavimentos número 4. Entonces dice cómo se programó la fórmula de Ashton. La fórmula de Ashton se programó teniendo en cuenta de que se divide en 6 partes, ¿verdad? A, B, C, G, R, F, y pues aquí está la fórmula. Hacemos un solver y eso nos da el valor de Sn, el cual pues es el valor de números, valor de números, es el número estructural el cual nos va a determinar pues el determinado espesor de la capa asfáltica. Dice cómo se programaron los ejes equivalentes. Bueno, entonces, ¿cómo se programaron? Tenemos dos variables totalmente diferentes, las cuales son G y Bx. Entonces, pues con el estudio y con todas las sumatorias y demás de los espectros de carga y realizando su análisis, pues nos damos cuenta de que dicho valor es la sumatoria de los W18. Entonces, seguimos con el ítem número 3 que dice qué significa el SN de la fórmula. Entonces, el SN de la fórmula, pues es como los espesores finales de la capa de pavimento que nos van a determinar la resistencia final en términos como de capacidad portante del suelo en sus diferentes capas. La siguiente fórmula dice cómo se calcula el módulo E de las carpetas asfálticas M. Entonces, para eso nos vamos para clima. Con los datos de la profesora hacemos los diferentes cálculos y venimos para acá abajo y calculamos FP. Con dicho FP hallamos FP promedio. Con este FP promedio hallamos MAT, el cual es una temperatura, y una temperatura mixta después de tener eso. Con esos dos valores, siguiendo esta tabla, hallamos los valores de A y de B y pues los usamos en las fórmulas para poder hallar dichos resultados. Perfecto. Ahora dice cómo se calcula el coeficiente estructural de MS. Entonces, dicho coeficiente estructural, ¿cuál es? Pues lo tenemos acá abajo porque también lo pusimos acá, la profesora nos estaba haciendo diferentes preguntas, entonces lo unimos de una vez. Este sería nuestro coeficiente A, que tiene como variables pues el módulo de elasticidad claramente del MDC19 y pues del MDC25. Esto depende de la importancia del tránsito y pues eso lo podemos ver en las especificaciones de los agregados del Invías. La fórmula varía dependiendo si tenemos un espesor de losa de 19 o de 25 milímetros y pues van directamente relacionados con el CBR, la cual es la resistencia mínima del material por cada capa. Entonces pues también se relaciona como con la calidad del agregado, la energía de compactación y pues así mismo se asegura el tránsito. Dicho valor pues es la multiplicación de dos constantes por el logaritmo natural del módulo de el E, que ya lo habíamos dicho. Pero las dos son constantes, estas dos son constantes sacadas de la fórmula. Perfecto, ahora dice cómo calcular el módulo E de la base estabilizada de cemento BS. Entonces acá abajo tenemos la base estabilizada BS, ¿verdad? Y tenemos el E. Entonces, como podemos ver, esto es un valor que nos dan, es el más usado para los cálculos, así que es un valor que nos dan. No tenemos que calcularlo ni nada por el estilo, porque pues es un valor que nos dan. Y acá dice también cómo se calcula el coeficiente estructural de BS. Entonces el coeficiente estructural de BS, como podemos ver, es una fórmula también que también está dada, ¿cierto? Y esa la sacamos como con una pendiente y unas cosas y demás, y pues eso ya está como establecido. Y lo multiplicamos por el F'C del cemento, por una constante y se suma por otra constante. Ahora seguimos con... bueno, seguimos con el E del BG, creo que ya lo dije. E del BG, no, es la repetición. Bueno, esta es una fórmula también, pero entonces esta fórmula está en términos de ¿qué? Del SVG, que lo sacamos del E, del SVG sacado del Invías, y del espesor de la losa. Entonces multiplicamos constantes e intercalando logaritmos del espesor con el E, espesor con E, y con dichas constantes pues hallamos dicha ecuación. Eso es una fórmula.
Ahora vamos a hallar, pues la otra pregunta va a ser que pues vamos a hacer el coeficiente estructural. Pues bueno, dicho coeficiente estructural fue sacado también de una fórmula y pues tiene dos valores constantes, al cual están aquí, está elevado a un valor constante, entonces sería 0.032 por, que, ¿cuál es este? Pues este CBR que está dado también, nos lo da el Envías, porque gracias a que sabemos que estamos usando una base granular, entonces eso es elevado a la 0.32. Ahora, la siguiente pregunta pues va a ser el SVG y pues por consiguiente el coeficiente también de allá. Entonces volvemos a tener lo mismo, pero entonces ahora tenemos en cuenta de que tenemos una subbase granular, de que utilizamos como base como la subbase granular. Entonces utilizamos lo mismo, la intercalación, la fórmula, utilizamos los logaritmos naturales, algunos con logaritmo claramente natural y pues logaritmo de 10, logaritmo de 10 del espesor de la losa y pues de la subrasante granular, que pues teniendo en cuenta que tenemos una subrasante natural. Y pues el A también sería una fórmula, pero en este caso que utilizamos pues la subbase, el CBR también que es un dato dado, pero pues de la subbase granular, pues porque nos dicen de antemano en la indicación de que tenemos una subbase granular y pues eso se eleva a la 0.18 y se multiplica por 0.058. Perfecto. Vamos para el otro, ¿verdad? Que el otro dato, el cual sería cómo se calcula el coeficiente de drenaje y el efecto que tiene sobre el agua. Entonces aquí en la ASHTO tenemos estos porcentajes y pues aquí con este pedazo lo calculamos, el cual nos daría que se llama M y pues tenemos como calidad de drenaje pues que es buena, una subbase granular que depende del porcentaje del tiempo de la estructura del pavimento, esté expuesto a los niveles de humedad y pues está próximo a unos niveles de saturación de 43.7 como lo dice ahí y se obtiene del clima base 1 y será 0.080 la subbase, la cual afecta a SN. Listo, seguimos con la otra pregunta que dice cómo se calcula el número estructural SNI para cada capa. Entonces, continuando con la pregunta pasada, se toman valores de 1 y 0,8, ya que miramos al lado de acá, tenemos esto y miramos que para una base de 1 y una subbase de regular, una base buena y una subbase regular, pues tendríamos los valores de 0 y 1. Siguiendo con la siguiente pregunta, pues entonces, ¿qué tenemos? Pues la multiplicación de dicho coeficiente, entonces sería para las primeras tres, para las primeras tres se multiplica por cada capa. Después se multiplica por el coeficiente estructural y el espesor. Y después para estas últimas dos, pues multiplicamos también el coeficiente estructural, el espesor y le agregamos el factor de M, el cual nos cambiaría el SN. Perfecto, ahora seguimos a la última pregunta y dice, ¿cómo se comprueba si el diseño propuesto es adecuado? Entonces tenemos que, según los cálculos hechos y teniendo en cuenta que pues sobre el diseño con la relación del SN calculado para el solver pues que nos da 0, el diseño se dio, es el más óptimo y pues con esto nos podemos dar cuenta ya que pues dicho valor nos dio 0 y el y el SG pues también que el cual necesitamos sea el más óptimo.